buenos días. Quiero antes que nada agradecer a la doctora María Elena Medina Mora y a los organizadores de este evento, pues que me hayan conferido este honor, porque realmente pues el nombre y el compromiso de esta cátedra es muy importante para todos los que conocemos el desarrollo del campo de la psiquiatría. Y para mí en particular porque fui miembro de esta institución hace algunos años, en sus inicios, y también tuve el privilegio de haber sido alumna de aula del doctor de la Fuente, con el cual tuve pues enseñanzas académicas y de vida muy importantes en mi formación. ¿Dónde tienen para pasar las diapos? ¿Aquí? Ok. Bueno, mientras sigo hablando. A ver. Aquí. Y si quiero regresar acá. Bueno, pues entonces les decía que estoy yo muy contenta de estar entre ustedes. Y bueno, pues voy a platicar sobre un tema que me ha apasionado a lo largo de mi vida profesional, donde cuando uno voltea, pues los años pasan muy rápidamente. Yo les digo a mis alumnos que yo tengo la sensación de que hace 2 meses tenía 30 años y ahora de pronto ya tengo más de 60. Pero bueno, eso también tiene sus privilegios, ¿no? Como de haber sido alumna del doctor Nieto, del doctor de la Fuente y conocer parte de la historia de la psiquiatría. Que ahora que los jóvenes me oigan, no van a creer todo lo que ha pasado. Pues por un lado, en la historia de la psiquiatría, como ustedes saben, empieza en 1907, ¿sí? Con la publicación del caso de Alzheimer de Kraepelin. Aquí tengo que presumir, y con ustedes no me tengo que limitar, pues que Alois Alzheimer fue un psiquiatra alemán, pero muy particular. Por un lado, pues un observador muy acucioso de la clínica de sus pacientes y además un médico curioso que quiso ir más allá. No se conformó con la observación clínica, sino que quiso ver qué pasaba con el cerebro de su paciente. Y así es como se asoció con Nissl, un maestro del patólogo. Algún día tuve un debate donde estaban hablando sobre a quién se le daba el crédito de este descubrimiento, si a Nissl o si se le daba a Kraepelin, ¿no? Y por un lado estaban aquellos que eran de la nacionalidad de Nissl y los alemanes. Entonces, bueno, fue un debate interesante. Pero fíjense ustedes que desde el 1907 hasta el 84 no hay grandes cambios. Y justo aquí está una de los motivos por los cuales yo me entusiasmo tanto por este tema, porque justo este fue el año en que yo terminé mi especialidad. Entonces, en este año, además de que salen por primera vez los criterios diagnósticos para la investigación de la enfermedad de Alzheimer, de este grupo de neurólogos estadounidenses, en ese año se descubre el primer tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Por parte de Summers, el primer anticolinesterásico. Después, en la década de los 90, pues ya saben ustedes cómo ha florecido la neuroimagen. Cuando yo estudié no teníamos ni tomografía, ¿no? Entonces a mí todo esto de la neuroimagen me resulta como de ciencia ficción. Y una ciencia ficción que cada vez va avanzando de una manera vertiginosa y verdaderamente sorprendente. Ya después, en este siglo, pues ha venido desarrollándose sobre todo los biomarcadores. Primero se empezó con los patológicos, después con los periféricos, de líquido cefalorraquídeo, y ahora se están buscando otros biomarcadores menos invasivos, porque siempre hacer una punción lumbar o hacer estudios de neuroimagen que son muy costosos, pues no están a la mano de todos. Entonces ahora se están buscando algunos biomarcadores sanguíneos, entre ellos nosotros estamos estudiando uno que es la proteína REST, que es un biomarcador muy interesante del cual no les podré platicar el día de hoy, pero bueno, les digo por si alguien se interesa en revisarlo.
Después no sucede nada con estos criterios diagnósticos hasta el 2007. Pasaron pues prácticamente 30 años casi, ¿no? Para que estos criterios pudieran ser revisados gracias al aporte del conocimiento en estas áreas. Y bueno, esta revisión de los criterios diagnósticos aparentemente va a terminar en el 2018. Esto si se cumplen los plazos de la OMS, que revisa los criterios del ICD-10 para dar lugar al ICD-11. Pero hasta ahorita pues no tengo noticias de que hayan ya avanzado de manera importante, pero estamos en espera de ellos. Ojalá y puedan de alguna manera integrar todos los que tenemos ahorita que vamos a revisar. Ay, perdón. Entonces, vamos ahorita a ver cómo este conocimiento nos ha llevado a un abordaje diferente de la enfermedad, ¿sí? Fíjense ustedes que nosotros conocíamos, esta parte es la que se ha reconocido en estas últimas décadas. Nosotros no sabíamos nada de esto, ¿verdad? El concepto de deterioro cognitivo leve surge con Petersen, de la Clínica Mayo. Nosotros abordamos a los pacientes, todo este tiempo nos los hemos perdido y empezamos justo aquí, en este periodo, que es muy corto. Hoy sabemos que casi 20 años antes empiezan a suceder una serie de cambios moleculares que son ventanas de oportunidad, porque nuestras intervenciones terapéuticas han sido en estos momentos en los que las neuronas y las capacidades ya se han perdido. Neuronas muy especializadas que no se reproducen, pero que sí pueden aumentar su sinapsis. Entonces, estos biomarcadores pues son identificadores potenciales de causas de la enfermedad, o sea que tienen que estar relacionados con su fisiopatología, y esto es lo que nos permite, al mismo tiempo que los identificamos, avanzar en el conocimiento de sus procesos. Y también deben poder ser usados en ensayos clínicos para la selección de sujetos en riesgo y para el seguimiento, para ver el impacto que tienen estos tratamientos sobre la evolución de estos biomarcadores. Y ahorita el problema es que hay demasiados biomarcadores en estudio, ¿no? Tenemos todas las omics, ¿verdad? Que ya saben ustedes, la metabolomics, la genomics, muchos. Entonces, estos biomarcadores deben reflejar además de no solo si está o no está la enfermedad, sino el estadio en el cual se encuentra, ¿sí? Y también les decía que sean fieles reflejos de las intervenciones terapéuticas, pero aquí hay una serie de implicaciones del costo y de los métodos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos afectan de manera particular los costos, la tecnología avanzada que se requiere para hacer estos estudios, y por ejemplo, para los biomarcadores de líquido cefalorraquídeo, un laboratorio Roche, el año pasado, en el Congreso de la Alzheimer Association, anunció que tiene un kit para diagnóstico ya clínico, que necesita una máquina que ellos venden y un kit que ellos venden, y que va a adoptar la Alzheimer Association como el método para todos los que quieran participar en los estudios. Porque además hoy en día estos estudios se hacen en grandes masas, ¿no? Hay, por ejemplo, estudios que hace unos días que fui al Instituto de Genética, hablábamos que hay reportes de 700,000 pacientes, ¿sí? Y de cada uno de ellos hay miles de SNPs. Entonces, una cantidad de información que no sé qué van a hacer ustedes con toda esa información, porque a mí ya no me va a tocar lidiar con ella, pero es verdaderamente agobiante, ¿no? Entonces, aquí vemos las primeras propuestas de los biomarcadores, ¿verdad? Como ustedes saben, la teoría amiloidogénica de la enfermedad de Alzheimer, pues es de los primeros pasos. Hoy se ha corroborado porque antes estaban los amiloidólogos y los taólogos para ver si era la beta amiloide o si era la tau. Hoy sabemos que la patología de la proteína beta amiloide es una causa necesaria, pero no suficiente para desarrollar la enfermedad.
Entonces, parte de las propuestas, como vamos a ver, de los nuevos biomarcadores, es que las personas tengan biomarcadores positivos para la patología de ambas proteínas. Y bueno, la tau es un marcador de daño neuronal. Entonces, aquí vemos cómo desde etapas muy tempranas, en sujetos cognitivamente normales, se incrementa el beta-amiloide. Y cómo después del beta-amiloide empieza a haber datos de daño neuronal. La proteína tau es como esqueletos de las neuronas, como tumbas de las neuronas. Entonces, por eso la proteína tau, las neuronas que han sido destruidas a nivel cerebral se encuentran elevadas circulando en el líquido cefalorraquídeo. Y esto también se puede ver a nivel de neuroimagen, ¿sí? Las áreas de atrofia. Y miren ustedes cómo los síntomas cognitivos aparecen muy tardíamente. Yo creo que también aquí nosotros estamos un poco retrasados y que tenemos que desarrollar pues, métodos clínicos que nos permitan emparejarnos más con los biomarcadores químicos o biológicos. Entonces aquí ya hay la suma, ¿verdad? Cómo los biomarcadores de neuroimagen y los del líquido cefalorraquídeo se combinan. Aquí tenemos la fase preclínica, el deterioro cognitivo leve y la fase demencial. Entonces vemos cómo la acumulación de beta-amiloide pues empieza muy tempranamente y esta causa disfunción sináptica. Esto se puede visualizar en estudios de neuroimagen funcional, ¿sí? Y aquí vemos el daño neuronal mediado por tau, donde también hay atrofia, pero podemos ver los niveles de tau en líquido cefalorraquídeo y aquí en esta etapa ya podemos evidenciar los cambios estructurales a nivel volumétrico. El deterioro de la cognición, fíjense ustedes, aparece hasta acá, ¿sí? Y aquí el deterioro de la funcionalidad. Bueno, ¿por qué revisar los criterios diagnósticos? Bueno, la idea de revisarlos y de actualizarlos pues era mejorar la precisión de este diagnóstico, incorporando los avances en su conocimiento. Y con esto facilitar la realización de ensayos clínicos, que se espera que nos permitan identificar aquellos sujetos en más riesgo y de una manera pues más o menos homogénea. También es muy importante que se puedan establecer criterios universalmente aceptados en diferentes escenarios, en la práctica clínica, en la investigación y en el desarrollo de tratamientos. Pero ya van a ver ustedes cómo el desarrollar solo un grupo de criterios no es fácil, porque no solo aquí tenemos situaciones de grupos o de política, esto sucede en todos los lugares, ¿no? Entonces están los criterios de los psiquiatras, los criterios de los neurólogos, los criterios de los americanos, los criterios de los europeos, y bueno, ojalá, les decía yo, y la OMS pueda pues poner orden, ¿verdad? Y hacer una propuesta que acatemos de manera uniforme. Entonces aquí vemos los primeros criterios de investigación de McCann, que fueron revisados por él mismo y el grupo del Instituto Nacional del Envejecimiento y la Alzheimer Association en 2011. Sin embargo, aquí se les adelantó Bruno Dubois, un francés que invitó a algunos colegas europeos y a algunos americanos claves para hacer esta primera revisión y esta propuesta. Ya una vez que la NIA saca su revisión, pues Bruno Dubois no se quiere seguir quedando atrás, entonces saca una nueva revisión, ¿no? Y entonces los que queremos acatar algún glosario diagnóstico, pues todavía no acabamos de entender uno cuando ya están saliendo otros, después de que casi en 30 años no había novedades, ¿no? Y bueno, aquí está nuestro DSM, digo nuestro DSM porque este es el glosario de los psiquiatras, ¿no? Y entonces ahora que hay tratamientos, que hay tecnología, pues de pronto me dicen en mi instituto que a mí no me toca ver las demencias, ¿no? Donde 15 años antes no había quien se interesara en verlas. Y entonces ahora nos estamos jalando la cobija los neurólogos, los psiquiatras, los geriatras, pero yo creo que en lugar de jalarnos la cobija debiéramos hacer un trabajo multidisciplinario, porque cada uno de nosotros pues tiene habilidades diferentes, ¿no? Que pudiéramos usar a favor del paciente. Entonces aquí el DSM vemos cómo pues enfatiza mucho para el diagnóstico de síndrome demencial la afectación de la memoria, no solo para el Alzheimer. Entonces en esta época estaba muy alzheimerizado el concepto de las demencias. Ya después se habla de otros cuadros, ¿verdad?
de síndrome orgánico cerebral como el delirium, las demencias y otros trastornos cognitivos. Aquí ya se habla de subtipos etiológicos y vamos a ver cómo acá, pues un parteaguas del DSM-5 es proponer que no se use el término demencia, sino deterioro cognitivo mayor. Y esto pues también ha dado lugar pues a muchas discusiones, ¿no? Si estamos en momento de cambiar, ¿para qué? Y bueno, aquí está el que estamos esperando ansiosamente, ¿verdad? El ICD-11. Entonces, aquí les voy a platicar un poquito de estos criterios del National Institute of Aging y la Alzheimer Association, que fueron los que originalmente propuso McCann y su grupo y que fueron revisados en el 2011. Entonces, este es el instituto que propone los criterios originales. Este es el artículo inicial, ¿verdad? Donde está Folstein, el del Mini-Mental, que todos deben conocer muy bien. Y posteriormente, pues viene la propuesta del 2011, que es la revisión de sus criterios del 83. Entonces, para hablar de la demencia Alzheimer, ¿sí? También está eliminado como requerimiento la memoria, ¿sí? Antes se pedía para todas las demencias y ahora, aún en la enfermedad de Alzheimer, no es un requisito para poder establecer el diagnóstico, ¿sí? Además, en esta nueva propuesta, pues inicia la incorporación de biomarcadores para incrementar la certeza diagnóstica. Y aquí ya se incluye este diagnóstico, deterioro cognitivo leve, pero con este apellido, debido a enfermedad de Alzheimer. Esto quiere decir que tenemos que tener evidencias de la patología Alzheimer para poder hacer este diagnóstico. Y los estados preclínicos antes del deterioro cognitivo leve. Entonces, para hacer esta revisión, la Alzheimer Association formó 3 grupos, ¿sí? Un grupo para revisar, para crear, porque no existían, los criterios para enfermedad de Alzheimer asintomática o predemencial, es decir, con sujetos sin alteraciones cognitivas. Después, un segundo grupo. Aquí en este grupo pues hay nuevos colaboradores. Aquí en este grupo de mínimamente asintomática o deterioro cognitivo está Marlene Albert, que curiosamente es una neuropsicóloga, ¿sí? Que encabeza este grupo. Aquí las mediciones en la definición de esta entidad, las mediciones cognitivas, pues son particularmente importantes. Y por último, un capítulo para estados demenciales o para la enfermedad de Alzheimer propiamente dicha. Para este grupo, McCann encabeza este grupo. Y entonces vamos a ver que vamos a encontrar diferentes niveles diagnósticos de acuerdo a la presencia o ausencia de los biomarcadores. Entonces, los biomarcadores son 2 grupos principales. Uno, que nos detecte las anormalidades a nivel de beta-amiloide. Estas pueden ser en líquido cefalorraquídeo, donde como el beta-amiloide se está acumulando a nivel cerebral, está disminuido en el líquido cefalorraquídeo. Y en neuroimagen, con los estudios de neuroimagen molecular, podemos ya ver los depósitos de estas proteínas. Y después los biomarcadores de neurodegeneración, que como les decía, son los niveles de tau elevadas o la evidencia de atrofia en áreas claves. Es un diagnóstico también topográfico. Y en la enfermedad de Alzheimer preclínica, pues solo vamos a hablar de los hallazgos en los biomarcadores, porque estamos partiendo de que esta persona no tiene alteraciones cognitivas. Y depende el número de alteraciones que tenga. Y aquí ya están hablando de síntomas mínimos, pero mínimos menores al deterioro cognitivo leve. Sin embargo, no están definidos. Bueno, entonces aquí vamos a ver rápidamente, les voy a mostrar en la primera publicación, que es la que hace referencia a los criterios preclínicos de la enfermedad de Alzheimer, es decir, casi esos 15 años en el que el paciente no tiene síntomas, pero que ya están sucediendo cambios a nivel molecular en su cerebro. Y es aquí donde se están enfocando actualmente los tratamientos. Entonces, estos criterios preclínicos no son para la clínica, ¿verdad? Son exclusivamente para la investigación, ¿sí? Porque tienen muchas implicaciones. Vamos a ver que por un lado no han sido validados, ¿no? Son propuestas. Y por otro lado, pues tienen un alto costo y además
todas las implicaciones que tendría una persona sin ningún síntoma, decirle 15 años antes, que tiene marcadores positivos y que es muy probable que desarrolle la enfermedad, siendo que no tenemos pues nada que ofrecerles, ¿no? Entonces, bueno, son exclusivamente para investigación porque ahí es donde se están insertando los nuevos ensayos clínicos, ¿sí? Después tenemos este siguiente artículo del grupo del deterioro cognitivo leve, que se publica en el mismo volumen del Alzheimer and Dementia, que es el Journal del Alzheimer Association. Y entonces aquí pues nada más señalar, enfatizar que desde Reisberg, mucho antes que Peterson, ya se hablaba de un deterioro cognitivo leve o estados predemenciales. Entonces aquí estos criterios nos dan dos opciones, los criterios clínicos para que nosotros los usemos pues en nuestro trabajo cotidiano y los criterios de investigación, ¿sí? Y entonces aquí en los criterios de investigación pues vemos que ya podemos nosotros no solo hablar de deterioro cognitivo leve, sino deterioro cognitivo leve, como ya mencionaba, con patología de tipo Alzheimer. Este es el artículo que nos habla ya de la guía para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y aquí nuevamente McCann, que fue el líder de la primera propuesta de estos artículos, pues junto con personajes muy conocidos y muy importantes, ¿no? en el mundo de las demencias, como Sandra Weintraub, la doctora María Carrillo, a quien les debo presumir por dos vías, le faltaría una para ser perfecta, ¿verdad? Pero es mujer y es mexicoamericana, solo que es neuróloga. Bueno, entonces dentro de las propuestas de McCann, miren los niveles de diagnóstico, aquí sí son mucho más amplios. Hablamos de probable demencia, enfermedad de Alzheimer, de posible y de improbable. Y entonces aquí tenemos los biomarcadores, ¿sí? Donde para que nosotros hablemos de un nivel de evidencia alta, pues tiene que tener positivos ambos biomarcadores, los de beta amiloide y los de tau o de degeneración. La posible demencia es cuando la forma clínica pues es un poco atípica, ¿verdad? Hoy hablamos de la enfermedad de Alzheimer, la variante conductual. Hablamos de la enfermedad de Alzheimer, variante atrofia cortical posterior. Y entonces es una nomenclatura que cada vez es más compleja, pero más interesante, ¿no? Como que cuando nos interesa este tema, pues todo esto resulta muy, muy excitante, muy como que nos llama, ¿no? A seguir la línea de todos estos estudios tan interesantes. Y bueno, aquí por ejemplo, si no tiene clínicamente muy claros los datos y no tiene ninguno de los biomarcadores, pues es muy improbable. Aquí ya vemos, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Vimos antes para los estados predemenciales, pero ahora miren todos los niveles de diagnóstico que podemos integrar para la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? En los estadios preclínicos, pues hay 3 niveles. En los primeros está asintomático y aquí muy leve, menos de los de deterioro cognitivo leve, y dependiendo de sus biomarcadores, ¿verdad? Aquí si tiene los 2 biomarcadores y tiene deterioro cognitivo leve, pues ya está un poco de deterioro, ya está en un estadio 3 preclínico, ¿sí? Y aquí el deterioro cognitivo leve, pues podemos ver que hay la posibilidad alta, como decíamos, que sea debido a enfermedad de Alzheimer o improbable. Si nosotros le buscamos los 2 biomarcadores y salen negativos, aunque el cuadro clínico sea característico, decimos que es improbable que sea debido a la enfermedad de Alzheimer. Y ya para la demencia tipo Alzheimer, pues depende del cuadro clínico y depende de los biomarcadores. Y bueno, no les voy yo a detener leyendo toda esta tabla, ¿verdad? Después de la propuesta de estos biomarcadores en el 2011, en el 2013 nuestra amiga María Carrillo pues hace una revisión de estos biomarcadores, ¿verdad? Con un grupo de investigadores internacionales. Y bueno, ella dice que hay una serie de implicaciones que son diferentes, por un lado para la práctica clínica. No podemos integrar los biomarcadores hasta que estos sean bien validados y se pueda ver su grado de sensibilidad, de especificidad, su valor predictivo positivo. Para la investigación, desde luego que son muy útiles. Para los ensayos clínicos, pues quienes están a este nivel tienen que ponerse de acuerdo sobre cuáles son los biomarcadores
más útiles para pensar en la selección de los sujetos que van a participar en los ensayos clínicos. Hay un grupo que se llama DION-2, que ya está iniciando los tratamientos presintomáticos y ya tiene un protocolo pues, bien establecido para la selección de sujetos. Por otro lado, ya decíamos pues, todas las implicaciones bioéticas, ¿no? de hacer el diagnóstico antes de que el paciente tenga los síntomas, ya sean en los estados preclínicos o en los estados de deterioro cognitivo leve. Y otro asunto también importante, los seguros médicos, ¿no? Si una persona tiene un diagnóstico 20 años antes positivo para enfermedad de Alzheimer, pues yo creo que no va a haber ningún seguro médico que quiera tomarlo, ¿sí? Y aquí insisto, ninguno de estos marcadores ha sido validado, pero su uso sigue siendo del campo de la investigación y estos consorcios gigantes que se están haciendo hoy en día son precisamente para validarlos, ¿verdad? Hay un grupo, el ADNI, del Alzheimer Association, que es un consorcio millonario que ya tiene varios años trabajando, que reúne a países de muchos lugares, incluso de Europa, y tiene unas muestras gigantescas, incluso es una muestra de datos abierta, donde cualquiera puede solicitarla y publicar sobre esos datos, sobre aspectos psicológicos, sociales, moleculares. Entonces, si ustedes entran a la página del Alzheimer Association, van a encontrar pues, este consorcio, ¿verdad?, de la ADNI. También otro problema que tenemos es que no hay puntos de cortes para los biomarcadores. Entonces, cuando nosotros estamos en un extremo y el sujeto tiene muy baja el beta amiloide o muy alta la proteína tau líquido cefalorraquídeo, es fácil determinarlo. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos el diagnóstico molecular de la enfermedad de Huntington, ¿no?, donde hay un número de repetidos, un punto de corte para decir de aquí para adelante seguro va a desarrollar la enfermedad de Huntington si vive el suficiente tiempo. Hay un número intermedio que está muy bien marcado, aquí es incierto, pero de aquí para acá es seguro. Entonces, por ejemplo, en el instituto tenemos un programa predictivo para la enfermedad de Huntington, ¿sí?, donde las personas que tienen familiares con esta enfermedad pueden ir y solicitar saber si ellos tienen o no tienen, o si esa mutación y si van a presentar la enfermedad. Entonces, cuando les damos los resultados, pues podemos tomar esas decisiones, ¿no?, y decirle, mire, es segurísimo que no la va a tener, o segurísimo, si vive lo suficiente la va a desarrollar, o es incierto, pero ese es un margen corto, ¿sí? Y aquí, bueno, pues todas las evidencias de validación, y tampoco hay rutas, ¿verdad? Hay una serie de apartados que ustedes vieron que los biomarcadores pueden ser contradictorios. Por ejemplo, ¿qué pasa si el sujeto tiene positivo el biomarcador para tau, pero no para beta? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que en la cascada de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, primero se altera el beta amiloide, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer cuando no está el beta amiloide si está el tau? O cuando hay inconsistencia en estos resultados. También se necesitan tener pues, rutas que nos permiten determinar eso. Y aquí, pues el aspecto de revelar o no revelar el resultado de estos marcadores, hay países que ya han tomado directrices en esto, y por ejemplo, en Australia se hace el estudio de beta amiloide, pero no les dan los resultados a los portadores o a los pacientes o a los sujetos que se prestan para hacer estos estudios, para estudios de investigación. En el consentimiento informado viene claramente asentado que no se les van a dar resultados. Sin embargo, a medida que vayamos sabiendo más sobre estos biomarcadores y su significado, pues a lo mejor sí podrán ser informados sobre su resultado. Después, en cuanto a las evaluaciones cognitivas, pues se requiere de normas para las pruebas, sobre todo las de memoria episódica, para aplicarlos en un rango de edad amplio y adaptarlas a la educación y a la cultura. Entonces, esto requiere de un esfuerzo de armonización a nivel internacional. Y bueno, también aquí pues es muy probable que nosotros podamos empezar a desarrollar pruebas para identificar sujetos en la etapa preclínica. Y yo creo que más que poder es algo que debemos de hacer, porque el desarrollo tecnológico pues va muy por delante y nosotros seguimos como estábamos hace muchos años, ¿no? Con el Minimelta, el de Folstein, que sigue siendo nuestro estándar de oro. Y bueno,
Aquí, por ejemplo, también la efectividad de los criterios. Aquí es necesario el uso de estos biomarcadores para su identificación. Entonces, bueno, hasta aquí las observaciones de las propuestas del Instituto de Envejecimiento de los Estados Unidos y la Alzheimer Association. Revisamos los primeros criterios del 83 de Mahan y nos fuimos a la revisión del 2011. Ahora vamos a una revisión, las dos hechas por Bruno Dubois, a estos mismos criterios, una en el 2007 y otra en 2011. Entonces, esta es su revisión en 2011 y una de las conclusiones que hace Dubois, pues es que se requieren en esta revisión la validación pues, de todos estos biomarcadores, ¿sí? Y también hace pues, mucha énfasis, ¿no?, en incorporar algunos aspectos de la patogénesis para los ensayos clínicos, ¿no? Por ejemplo, para evitar la producción de beta-amiloide, no solo tomar el biomarcador, sino usar lo que sabemos de la fisiopatología para el desarrollo de fármacos. Aquí, en el criterio anterior, en la propuesta anterior de Bruno Dubois, no hablaba de subtipos de enfermedad de Alzheimer, y aquí su contribución fue proponer una serie de diagnósticos específicos para formas atípicas de la enfermedad de Alzheimer o formas mixtas, que también es otro problema, ¿sí? Y también incorpora los criterios preclínicos, ¿no? Entonces aquí tenemos los criterios del 2007, ¿sí? Y cómo hay los biomarcadores, ¿sí? Pero no se especifican, como decíamos, estas variantes. Aquí un punto sobresaliente del 2007, propuesto por Bruno Dubois, son las mutaciones genéticas. Pero las mutaciones genéticas que sabemos que son causales. No es lo mismo hablar de variantes ni de factores de riesgo. Las mutaciones genéticas actúan como causa de la presencia de la enfermedad. Y estos son aquellas familias, ¿no?, que tienen la mala suerte de ser portadores de la enfermedad de Alzheimer familiar, donde tiene un patrón mendeliano, ¿verdad?, autosómico dominante, donde sabemos, igual que en la enfermedad de Huntington, que si la persona heredó la mutación del gen, va a desarrollar la enfermedad. Bueno, y aquí, bueno, pues se han hecho algunas comparaciones, ¿no?, como estaban las del 2011 de la NIA y cómo empezaron las de Bruno Dubois, simplificando estos conceptos. Ahora vamos a pasar rápidamente al DSM-5. Esta revisión pues, se publicó, como saben ustedes, en el 2013 y es el glosario de la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿sí?, donde ya mencionamos que la nomenclatura cambió de demencia a trastorno neurocognitivo mayor y de deterioro cognitivo a trastorno neurocognitivo leve. Una muy importante aportación de este glosario es que especifica los dominios neurocognitivos, y entre ellos incluye uno que vamos a ver que es muy importante, y también propone una subclasificación etiológica. Entonces, dentro de los trastornos neurocognitivos, pues pueden ser uno agudo, que es el delirium, el trastorno neurocognitivo mayor y el leve. Aquí fíjense ustedes cómo ya hacen uso, ¿no?, de pues, aspectos bioestadísticos de la clinimetría, donde necesitamos que un sujeto, para que hablemos de un trastorno neurocognitivo mayor, tiene que tener una desviación, ¿sí?, de 2 desviaciones estándar o más de las normas y que interfiera con su funcionalidad. Y acá tiene que ser menor y no debe de interferir con la funcionalidad, ¿sí? Aquí también tenemos que se quitó el término de la inclusión de los términos de memoria, y estos son los dominios neurocognitivos que se incrementaron, ¿no? Por un lado, la atención compleja, la cognición social, ¿sí?, que ha sido motivo de pues, toda una línea de investigación nueva, ¿no?, como la teoría de la mente, la toma de decisiones, y entonces esto ha abierto totalmente una línea pues, en la que estamos trabajando también los psiquiatras. Los subtipos de la enfermedad, las características clínicas que pueden o no estar presentes, ¿verdad? Uno lo puede reportar en el diagnóstico. Y bueno, pues también aquí, nuevamente,
Se enfatiza mucho en el DSM-5, ¿verdad? Pues el ser prudentes en el uso de los biomarcadores y que ellos tienen la impresión de que estos biomarcadores pueden ser incorporados en la clínica. Ahora les quiero mostrar algunos ejemplos de las aportaciones de la neuroimagen, donde, por ejemplo, dentro de la neuroimagen estructural, podemos ver aquí de un paciente su evolución en 36 meses. Este era un sujeto con deterioro cognitivo leve, ¿verdad? Que tenía aquí, pues vemos su medición del hipocampo a los 18 meses y a los 36 meses. De aquí que la medición del hipocampo pues, se ha considerado también un biomarcador muy importante. Tenemos también algunas escalas, como esta de Cheltens, que son visuales, donde nosotros podemos decir que si tiene un MTA de 0 o de 4, y ustedes vean cómo es también la evolución. Y bueno, aunque parezca mentira, vemos pacientes como este, ¿no? Que prácticamente ya no tienen hipocampo. Y aquí tenemos en la neuroimagen funcional el PET, ¿verdad? El metabolismo de glucosa con FDG en sujetos. Este es un sujeto normal. Aquí, como ustedes pueden ver, los rojos y los amarillos nos hablan de un mayor metabolismo, ¿sí? Entonces, este es un sujeto normal. Este es un sujeto con deterioro cognitivo leve, donde ya vemos, pues acá, sobre todo a nivel parietal, más disminuida. Y este es un sujeto con enfermedad de Alzheimer. Los azules ya nos dicen que aquí prácticamente no hay metabolismo, y al no haber metabolismo, pues quiere decir que si hay neuronas ahí, no están funcionando. Puede ya no haberlas. Y aquí vemos, seguimos viendo, pero aquí comparamos un sujeto normal, vemos su resonancia, un sujeto con Alzheimer, y aquí un sujeto con demencia frontotemporal. En los casos de demencia frontotemporal se borra el cíngulo anterior, en los casos de Alzheimer el cíngulo posterior. Y esto es muy útil para el diagnóstico diferencial. Aquí tenemos la neuroimagen molecular de la proteína beta amiloide. Este es un sujeto control, aquí nuevamente en rojo y amarillo los que tienen más beta amiloide y en esto último los que tienen menos. Entonces, como ustedes pueden ver, pues sí se puede diferenciar, ¿no? Con este tipo de estudios que afortunadamente ya los tendremos próximamente en el Instituto Nacional de Neurología, precisamente el PIF de la Universidad de Pittsburgh. Y aquí tenemos un ejemplo de sujetos con deterioro cognitivo leve, un sujeto, así se encontraba su hipocampo y evolucionó a enfermedad de Alzheimer y así se encontraba su depósito de beta amiloide. Ya cuando se declaró el estado de Alzheimer, pues se vio francamente su cerebro invadido del depósito de beta amiloide. Y como si fuera poco, pues ya tenemos el PET para la proteína tau, ¿sí? Sin embargo, podemos ver acá arriba los normales y acá los pacientes. Entonces, si ustedes ven, el beta amiloide no es tan diferencial como el PET para tau. Y bueno, nosotros, apenas tenemos el PET para tau, después de muchos años, de mucho trabajo de conseguirlo, y ahora sucede que el bueno es el PET para tau, ¿no? Que es mejor que el del beta amiloide, pero bueno, pues esperemos que próximamente podamos tenerlo. Y bueno, pues aquí tenemos otras técnicas también un poco más sofisticadas, muy bonitas, ¿verdad? La imagen de tensor de difusión que nos da tractografías y pues nos da una información detallada, ¿no? De las fibras y de la conducción y de la conexión interneuronal y podemos identificar cuándo están interrumpidas. Después, en cuanto a los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, pues nada más decirles que ellos también han marcado, ¿verdad? Aquí sus líneas, sus escalas. Aquí hablan, por ejemplo, de las placas de beta amiloide, cómo se incrementan, cómo sucede también con las placas neurofibrilares y la integridad neuronal. ¿Sí? Entonces, esto es algo que se traza para los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y su correlación con neuroimagen. Otro campo muy interesante de la aportación en el estudio de la enfermedad de Alzheimer, pues es la genética. Aquí les presento yo una diapositiva de epidemiología genética de los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer y su rol en la fisiopatología. A mí me encantó este cuadro de Robinson, muy recientemente salido del horno, donde aquí vemos estos casos
autosómicos dominantes, ¿verdad? Donde hay mutaciones genéticas que sabemos que van a causar la enfermedad. Entonces aquí tenemos, vamos a decir que un 100% de certeza en el diagnóstico. Sin embargo, si vemos cuánta población es afectada por eso, pues es un mínimo, ¿verdad? Acá está el 0% y acá el 50%. Entonces, tenemos esto estudiado, pero insistir más en esto pues nos va a permitir beneficiar a un número muy reducido de la población. Después tenemos este grupo del ApoE4, que se considera un factor de riesgo. Pero cuando este factor E4 es homocigoto, es decir, cuando hereda el ApoE4 del padre y de la madre, pues el riesgo es un riesgo elevado, ¿sí? No tan certero como la mutación. Y aquí las diferentes formas del ApoE y su asociación poligenética, ¿verdad? Pues aquí vemos que se encuentra la mayoría de la población, ¿sí? Y entonces han descubierto nuevas variantes genéticas, ¿no? Que incrementan el riesgo. Y aquí está muy bonito este cuadro porque por un lado están en círculos azules todo lo que está relacionado con la patología del beta-amiloide. En rojo, la que está relacionada con la proteína tau. Y en blanco, lo que no conocemos, ¿sí? Y aquí vienen en colores pues cada uno de los mecanismos, ¿sí? Si lo que está afectado es el metabolismo de la proteína precursora del beta-amiloide o el metabolismo del colesterol o aspectos epigenéticos, en fin, este es un número muy bonito de esta revista. Y bueno, pues ya casi para terminar, ¿a dónde nos está llevando todo eso? Esto parece totalmente también de ciencia ficción, ¿no? Se habla de paradigmas de medicina de precisión para enfermedades multifactoriales complejas. Y hay más de 5 consorcios que están dedicados exclusivamente a estudiar el genoma de la enfermedad de Alzheimer. Y todos ellos están dando una cantidad de información que les decía pues que va a ser muy difícil poner en orden. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver estos aspectos multifactoriales donde está el genoma, los interactomas y las contribuciones ambientales, que ya es la epigenética, ¿verdad? Entonces se hace la secuenciación del gen. Aquí si hablamos de algo riesgo, pues estaremos hablando de las mutaciones de presenilina 1, de presenilina 2, de mediano riesgo a lo mejor un ApoE4 homocigoto, de bajo riesgo algo que tenga ApoE, pero no sabemos, y factores protectores, pues alguien que no tenga ningún factor de riesgo conocido y que tenga un estilo de vida saludable. Pero bueno, el genoma no es suficiente porque se agregan otra serie de métodos de los omics, ¿verdad? De la metabolómica y de todos los omics que ustedes se puedan imaginar, y se hace un análisis de redes de información, ¿sí? Y entonces con esto se hace una evaluación del riesgo, ¿no? Si es negativo, pues no hay que hacer nada. Aquí generalmente los negativos pues son los que tienen elementos protectivos o tienen bajo riesgo. Aquí están los asintomáticos, pero que tienen algunos biomarcadores o mutaciones positivas, ¿sí? Entonces están aquí, están con riesgo, pero están asintomáticos. Entonces, bueno, pues aquí es un riesgo leve. Acá, en estado pues ya intermedio, las intervenciones ya se tienen que aplicar. Y en los estados avanzados, pues solo nos queda lo que hemos venido haciendo, pues dar tratamiento sintomático y paliativo. ¿Por qué escogí este tema y no otro? Pues porque me parece que la historia de la enfermedad de Alzheimer es un capítulo fascinante de la medicina, que marca desde el inicio las bases biológicas de la salud mental y de los trastornos mentales, y que también señala pues los vínculos inevitables de la psiquiatría y la neurología, y la importancia y el valor de las observaciones clínicas cuidadosas, como fue el caso de la de Alois Alzheimer, que no solo tiene ese mérito, sino que además siempre se rodeó de alumnos guapos y ricos. Él se casó con una viuda rica de un paciente de él, y entonces nunca se tuvo que preocupar por el financiamiento de su laboratorio, ¿verdad? Yo pretendía hacer lo mismo, pero no encontré. Y entonces nos preocupamos todos los días porque no tenemos dinero para trabajar. Y bueno, pues yo creo que es un magnífico ejemplo de la rigurosidad científica y de la importancia del trabajo en equipo, que nos lleva de manera obligada al trabajo interdisciplinario y transdisciplinario.
Tenemos que aprender a trabajar juntos y a transitar a través de las disciplinas, ¿no? Tenemos que familiarizarnos por lo menos con el vocabulario del genetista, del biólogo molecular, de la neuroimagen. Y entonces, pues esto nos obliga un poco a tratar de aprender de todo. Y como conclusiones, pues yo les diría que los avances de la investigación en la enfermedad de Alzheimer en las últimas 2 décadas, sobre todo, han sido exponenciales, ¿sí? Particularmente en el campo de la neuroimagen y de los biomarcadores moleculares. Paralelamente, esto nos ha llevado a un mejor conocimiento de su fisiopatología, pero aún no contamos con un tratamiento eficiente para esta enfermedad efectivo. Sin embargo, pienso que las líneas trazadas que nos van a llevar a nuevos focos terapéuticos, pues pueden llevarnos por un camino más prometedor. Muchas gracias por su atención.